Hola, yo soy Hernán y hoy vamos a estudiar el caso de factorización conocido como factor común por grupos. Comenzamos. En el video anterior estudiamos el caso factor común. Notarás que el nombre de este segundo caso es similar al del caso anterior. Y eso sucede porque en definitiva terminamos usando factor común en este nuevo caso. Vamos a comenzar observando el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el polinomio 10x² menos 5 más 2x² y menos y. Intentemos en primer lugar analizar si existe un factor común entre los cuatro términos del polinomio. Respecto de los coeficientes, como los mismos son 10, 5, 2 y 1, el máximo común divisor entre ellos es el 1, con lo cual ya habíamos dicho, podemos obtener como factor común un 1, pero esto no tendría demasiado sentido. De paso, aclaro que a veces sí será necesario extraer como factor común un 1, pero eso lo veremos en el segundo ejemplo. Continuemos ahora con la parte literal del polinomio. Podemos observar que aparecen las letras x e y, pero ninguna de ellas aparece en los cuatro términos. Con lo cual, en resumen, el único factor común entre los cuatro términos es un 1 y entonces no aplicaremos tal caso. Ahora bien, vamos a realizar un agrupamiento de los términos que intuitivamente lo haremos en el orden en que el polinomio está dado. Agrupamos entonces por un lado 10x² menos 5 y por el otro lado 2x² y menos y. Lo que haremos a continuación es aplicar el caso factor común, pero imaginándonos que estamos trabajando por separado. Esto es literalmente aplicar factor común por grupos. Entonces estarás de acuerdo que 10x² menos 5 tiene como factor común el 5 y que entonces puede escribirse como 5 por 2x² menos 1. Y por otro lado, 2x² y menos y tiene como factor común la y entonces puede escribirse como y por 2x² menos 1. Hasta el momento entonces al polinomio original 10x² menos 5 más 2x² y menos y podemos escribirlo como 5 por 2x² menos 1 más y por 2x² menos 1. Notemos entonces que hemos escrito a la expresión dada por cuatro términos en una expresión dada por dos términos. Y veamos ahora lo siguiente. Estos dos términos tienen un factor en común. ¿Cuál es? Exacto, el 2x² menos 1. Por lo que nuevamente vamos a obtener factor común a esa expresión y entonces, tomando 2x² menos 1 como factor común, nos queda 2x² menos 1 por. Ahora vamos a hacer 5 por 2x² menos 1 dividido 2x² menos 1 y nos queda 5. Más y por 2x² menos 1 dividido 2x² menos 1 nos queda y. Finalmente entonces la expresión queda como 2x² menos 1 por 5 más y. Y ahora sí, entonces la expresión queda dada como una multiplicación y la consigna queda resuelta. Veamos ahora este otro ejemplo. Tenemos el polinomio x por y más y² más x más y. Nuevamente, en primer lugar, analizamos si existe un factor común entre los cuatro términos y nos damos cuenta de que no lo hay. Entonces vamos a proceder a agrupar, por ejemplo, en el orden en que están dados. Así tomamos por ejemplo x por y más y² por un lado y x más y por el otro. En el primer grupo notemos que y es factor común y entonces nos queda y por x más y. Pero ahora bien, en el segundo grupo no hay un factor común, o mejor dicho, hay un 1 como factor común que anteriormente habíamos dicho que no tenía sentido sacarlo. Pero ahora sí vamos a escribir entonces a esta expresión como 1 por x más y. Entonces la expresión original queda como y por x más y más 1 por x más y. Y notemos que entre estos dos términos está el factor común x más y. Lo sacamos y resulta entonces que queda x más y por y más 1
y hemos factorizado el polinomio original. Y ahora analicemos este tercer y último ejemplo. Supongamos que tenemos el polinomio 3a menos ab más 6a menos 6b más 2b cuadrado menos 12b. Notemos que como el mismo tiene 6 términos, entonces pueden hacerse dos grupos de 3 términos o 3 grupos de 2 términos. Vamos por la primera opción y entonces vamos a escribir, por un lado, 3a menos ab más 6a más menos 6b más 2b cuadrado menos 12b. Notar que hemos agregado el signo más antes del segundo grupo porque recordemos que un signo menos significa que todos los signos de los términos dentro del paréntesis deberían cambiar. Del primer grupo vamos a obtener como factor común a y entonces nos queda a por 3 menos b más 6. Ahora bien, del segundo grupo podríamos obtener como factor común 2b o bien menos 2b. Si por ejemplo probamos sacar 2b como factor común, nos quedaría 2b por menos 3 más b menos 6. Pero escrito de esta manera, notemos que ahora entre los dos términos que han quedado no tenemos un factor común, pues 3 menos b más 6 no es lo mismo que menos 3 más b menos 6. Lo que debíamos hacer entonces es, en lugar de obtener un 2b como factor común, era obtener un menos 2b. Y entonces el polinomio original nos queda a por 3 menos b más 6 menos 2b por 3 menos b más 6. Y finalmente, aplicando factor común de nuevo, queda 3 menos b más 6 por a menos 2b y el ejercicio queda resuelto. Antes de continuar, si te gusta este contenido, recordá que me haces un favor enorme suscribiéndote al canal, poniéndole me gusta al video y recomendándoselo a tus amigos y amigas. Y ahora sí, continuamos. Esta es la lista de condiciones que debe cumplir mínimamente un polinomio para poder ser factorizado con el caso factor común por grupos. En primer lugar, tiene sentido aplicar el caso si el número mínimo de términos es 4. En segundo lugar, tiene que suceder que el número de términos del polinomio no sea primo, es decir, que tenga otros divisores que no sean ni el mismo número de términos ni 1. Así, por ejemplo, no podríamos aplicar el caso en un polinomio de 7 términos, pero sí lo podemos hacer en un polinomio de 4 o 6 u 8 o 9 términos, etc. Una vez elegida la agrupación correcta, al haber obtenido el factor común de cada grupo, debe suceder que entre los grupos tengan otro factor en común para poder aplicar de nuevo este último caso mencionado. Ya estamos por finalizar este video y para eso te dejo estas 3 actividades para practicar este tema. Recordá que las mismas están planteadas en orden de complejidad. Te animo a que te pongas a practicar. Recordá que en la descripción del video te dejo las soluciones, pero estaría genial si lográs resolverlos por tu cuenta. Nos vemos en la próxima. Adiós.